Caribe y el resto de la nación colombiana han sido de tensiones y desencuentros. A pesar de que la región tiene el 21% de la población nacional, desde 1894 ningún ciudadano oriundo del Caribe colombiano ha sido elegido presidente de Colombia. En este momento se palpa una crisis del liderazgo político del Caribe colombiano para influir en los destinos de la nación. Esto es paradójico, dado que en épocas recientes la participación electoral de la región ha resultado decisiva para definir el rumbo político del país. La crisis del liderazgo político caribeño se revela al ponderar la enorme distancia entre su peso electoral y su rol en la conducción del Estado colombiano. Hay un déficit de liderazgo costeño en la dirección de Colombia. ¿Por qué razón nuestros dirigentes políticos no trascienden del éxito electoral regional a la conducción de los destinos de Colombia? ¿Qué factores estructurales lo explican? El rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel Roca, economía y con una amplia trayectoria e investigación en historia económica del Caribe, nos lo explica en su conferencia El liderazgo y el futuro del Caribe colombiano. Bienvenidos. Muy buenos días a todos y sean bienvenidos los miembros de nuestra comunidad universitaria, amigos de la universidad y medios de comunicación a el primer acto público oficial organizado y liderado por nuestro rector Adolfo Meisel Roca. Y es que desde el 3 de julio, día en que inició la rectoría de Adolfo Meisel, el nuevo rector se ha acercado a nuestras directivas, profesores, estudiantes y colaboradores mediante distintos eventos de la agenda institucional. Sin embargo, no hubo un acto de posesión porque el doctor Meisel quería mejor hacer una conferencia en la que conociéramos los resultados de una de sus más recientes investigaciones, sus conclusiones y reflexiones de cara a nuestra universidad. Es así como hoy escucharemos a nuestro rector en su conferencia El liderazgo y el futuro del Caribe colombiano. Finalizada su intervención, tendremos un conversatorio en el que participarán, además del rector, Antonio Celia, presidente de Promigas, y Mauricio Rodríguez, ex embajador y periodista. Saludamos muy especialmente a quienes nos siguen a través de la transmisión desde nuestra página web www.uninorte.edu.co y también a quienes nos escuchan en nuestra emisora Uninorte FM Estéreo. Invitamos a todos los que nos acompañan en esta mañana a que participen con sus preguntas y comentarios a través de redes sociales usando la etiqueta Liderazgo Caribe, la L y la C con mayúscula. Sus inquietudes serán compartidas durante el conversatorio. Doy entonces la bienvenida a nuestro conferencista, el rector Adolfo Meisel Roca. Bueno, muy buenos días, es un placer estar aquí. Voy a hablar de un tema que he venido trabajando en los últimos años. Creo que la primera vez que hablé de este tema fue en la ANDI, en el evento Ciudad Caribe en Cartagena. Pero cada vez me convenzo que uno de los principales obstáculos que hay para mejorar el nivel de vida de los habitantes de esta región es el tema del liderazgo. Entonces, debo señalar que el tema del liderazgo del Caribe colombiano en la historia del país, y voy a hacer un breve recuento de lo que han sido las relaciones del Caribe colombiano en términos políticos con el centro del país, es que ha sido desde un principio de enormes tensiones con el centro del país. Y eso a pesar de que somos el 21% de la población nacional. Y con todo y eso, desde 1894, como sabemos, pero no hay que cansarse de repetirlo, porque tenemos que ponerle en algún momento fin a esa situación.
no ha sido elegido ninguna persona oriunda del Caribe para presidente de Colombia. Y eso es paradójico, sobre todo porque si uno mira lo que es la historia electoral de Colombia, en las décadas recientes, el peso del Caribe colombiano ha ayudado a sacar adelante o a hundir las candidaturas de muchos presidentes. Recordemos simplemente aquella célebre frase que en medio de la noche de su derrota en la reelección, el presidente Alfonso López Pumarejo, Alfonso López Michelsen preguntó ¿y qué pasó con los votos del Caribe colombiano? Y eso pues necesita una explicación, es lo que nos corresponde a los académicos. Entonces voy a hablar de los factores estructurales que considero yo que explican esta situación. Para ello voy a hacer un muy breve, no se vayan a asustar, breve análisis histórico de lo que han sido esas relaciones históricas del Caribe con el resto de la nación, empezando desde el siglo XIX. Entonces hay una manera sencilla de mirar la influencia relativa de las regiones y es mirar cuántos ministros puso cada región en diferentes periodos. Entonces vemos en el siglo XIX, cuando Colombia, en la segunda mitad del siglo XIX, tenía 9 estados federales, que es los que están aquí. Colombia tuvo, la región que más puso ministros fue Bogotá con Dinamarca, donde estaba pues Santa Fe, que desde el inicio de la República ha sido el centro del poder político nacional. ¿Y quién era el Estado que algún contrapeso le hacía al centro? El Cauca, el poderoso Estado del Cauca, con 28 ministros. Y miren que el Cauca iba desde Urabá hasta Leticia. Era un departamento que, pues primero que tenía su capital, Popayán, había sido una de las 3 ciudades más importantes de la colonia, tenía la riqueza de las minas de oro, tenía el Valle del Cauca tenía, pues, tuvo dirigentes políticos tan importantes en el siglo XIX colombiano como el general Tomás Cipriano Mosquera, que derrotó al gobierno central con un ejército que salió precisamente de Popayán. Luego le seguía la costa. O sea, y muchas veces con 23 ministros, y la costa era, recordemos, los 3 estados federales del Magdalena, de Bolívar y de Panamá. Lo de Panamá es importante porque Panamá tenía pues una clase dirigente que contribuía mucho a la actividad política de la región, y las 3 provincias, los 3 estados federales costeños muchas veces actuaban como bloque. Y pues en parte la presidencia de Núñez se la debió a Panamá, con quien tuvo vínculos personales y políticos desde su temprana juventud. Entonces, fíjense, eran 9 estados federales, se unían el Cauca, los 3 de la costa tenían 4 votos y conseguían otro voto y derrotaban al gobierno central. Entonces, y hay una cosa que quiero resaltar, que es el caso de Antioquia. 13 ministros solamente en el siglo XIX. Antioquia políticamente fue muy débil en el siglo XIX. Y eso que ya Antioquia era, pues no tan poderosa económicamente como sería en la primera mitad del siglo XX, pero sí era poderoso, era pues, probablemente la región más próspera del país, porque tenía las exportaciones de oro, que eran la principal exportación de Colombia hasta mediados del siglo XIX, y los ricos de Colombia eran los ricos antioqueños. Bueno, y luego seguía, después de la costa, pues Santander, que siempre fue importante. Y
esto es en términos per cápita, aquellos eran en términos absolutos, esto es en términos per cápita. El único que estaba sobradamente por encima del promedio, que sería 100, es Bogotá. Esto simplemente resalta que quien dominó la vida política nacional en el siglo XIX fue el centro del país. Luego seguía Antioquia, cercana al promedio, y ya los demás estaban por debajo del promedio, incluso la costa Caribe, muy por debajo Santander, y muy por debajo sobre todo Antioquia. Y estos son los ministros que tuvo por administración, los diferentes, el número de ministros que tuvo el Caribe colombiano, incluyendo ahí a Panamá. Y el tema no es solo el número de ministros, sino qué ministerios. Ahí ustedes saben que hay ministerios de primera y de segunda, bueno, y hasta de tercera, diría yo. Entonces, pues el ministerio de la gran chequera, el Ministerio de Hacienda. Y miren, tuvimos muchos ministros de Hacienda en el siglo XIX y no cualquiera ministro. Miren los nombres: José María del Castillo y Rada, cartagenero, de familia de los próceres de Cartagena. Su hermano fue fusilado en 1816 por los españoles. Era el comandante militar de la plaza. José María del Castillo y Rada fue el hombre que organizó la finanza pública de la nueva república. Puso un sello importantísimo en la finanza. Lino de Pombo, una figura importantísima en el siglo XIX, cartagenero. Rafael Núñez, después de Santander, el político más importante del siglo XIX colombiano. Felipe Angulo, de San Juan de Nepomuceno. Creo que nunca más San Juan de Nepomuceno ha tenido ministro de Hacienda. Felipe Fermín de Paúl, de Panamá. José Manuel Güenaga, de Riohacha. Bueno, y también muchos cancilleres. Otra vez José María del Castillo y Rada, Juan García del Río, cartagenero. Lino de Pombo, Justo Arosemena, panameño. Lino de Pombo otra vez. Ay, miren todas las veces que fue ministro Lino de Pombo. Antonio de Real, Ramón Santo Domingo Vila, de panameño, que es pues, el padre de don Mario Santo Domingo. Felipe Angulo y Felipe Fermín de Paúl. Eso cambia en el siglo XX, digamos, a pesar de que pues, teníamos una representación por debajo del promedio nacional, pues 75 sobre 100, en el siglo XX esto cambia, pero para peor. ¿Y por qué cambia? Pues cambia porque la base del cambio es el cambio en la geografía económica nacional. La geografía económica del país. Colombia hasta comienzo del siglo XIX era un país muy pobre, donde no pasaba nada. Exportábamos pequeñas cantidades de oro y un poquitico de café y un poquitico de maderas, de ganado, pero todo en pequeñas cantidades. Entre todos los países de América Latina, los países que menos exportaban en 1905 en términos per cápita eran Haití, Honduras y Colombia. Porque estábamos en la liga más baja de toda América Latina. Y eso se reflejaba en todo lo demás. No había ferrocarriles, era un país pobre, y eso cambió. Entonces, pero hay un profundo cambio en la geografía nacional porque después de 1905 empieza un crecimiento enorme, nunca antes visto en la historia de Colombia, en las exportaciones de café. En términos per cápita, las exportaciones colombianas crecieron al 5% entre 1905 y 1950. Eso incluso para estándares de hoy en día es una cifra monumental, casi China. China de ahora. Y eso pues transformó el país. Pero el café no se repartía homogéneamente del territorio. En la periferia y sobre todo en el Caribe colombiano no se producía café, pues muy poquitico en la Sierra Nevada, como el 1%. Entonces, ¿dónde se producía? Primero empezó por Santander, luego se desplazó al centro y finalmente se asentó
en Antioquia y los departamentos de colonización antioqueña, el llamado eje cafetero. Y allí eso enriqueció a esa zona. Esa zona fue la que, digamos, la más próspera del país, por lo tanto, luego eso llevó a la industrialización. La primera ciudad industrial de Colombia fue Medellín. Y en Medellín, por supuesto, estaban las grandes fábricas nacionales. Digamos, los símbolos de la industria colombiana eran Fabricato y Coltejer. Eran las dos grandes empresas industriales del país. ¿Dónde estaban? En Medellín. Y eso cambió, digamos, pues el balance. Y como decía el historiador, bueno, y siendo un poco marxista, el poder económico llevó al poder político. Entonces, como decía Nieto Arteta, el historiador barranquero Luis Eduardo Nieto Arteta, el café conductor de Colombia le entregó el poder a los antioqueños. Y empiezan presidentes antioqueños, Carlos R. Restrepo, Marco Fidel Suárez, Pedro Nelo Ospina, Mariano Ospina Pérez. Pues la Liga Costeña no es accidental que se creara en 1919, cuando los empresarios de la costa se dan cuenta que no había nada para la costa, que todo era para Antioquia, de donde era el presidente. Entonces, pues se organizaron, pero sin muchos resultados. Entonces, pues, ¿y qué sucedió? Que la costa se concentró en la ganadería extensiva, porque paradójicamente cuando yo esto lo planteé en un artículo, bogotanos y del interior del país no les gustó mucho, incluso pues, que era que la costa se había perjudicado en la bonanza cafetera colombiana, vía el fenómeno de lo que los economistas llamamos la enfermedad holandesa. Pero el tiempo, pues creo que me ha dado la razón, porque nadie ha logrado refutar eso. Por lo menos todavía tengo la razón hasta que no lo refuten. ¿Qué fue lo que pasó? Ese crecimiento exportador hizo que el peso se revaluara. Entonces, todas las demás exportaciones dejaron de ser competitivas. Y la costa que no exportaba café dejó de exportar y se concentró en producir ganado para el mercado doméstico. Y el ganado, por sus características de demanda, de encadenamientos y de otros factores microeconómicos, pues no irría un gran desarrollo en su entorno, como sí lo hace el café. Lo otro que ha afectado a partir del siglo XX el poder político relativo de la costa fue una política deliberada del centro del país por debilitar a la periferia. 9 estados federales eran muy poderosos cada uno, y si se unían más. Entonces, con Rafael Reyes empieza la política deliberada de dividir los poderosos estados federales en unos departamentos que son más pequeños por definición y por lo tanto más débiles. El viejo principio político de divide e impera. Entonces, el Cauca, este es el departamento del Cauca, lo que era el Cauca. Y ustedes dirán, ¿y esto por qué está en Antioquia? Porque se lo dieron a Antioquia. Lo dividieron en 14 departamentos. Entonces, el Cauca de hoy no es ni sombra de lo que fue el Cauca políticamente en el siglo XIX. La costa Caribe, pues primero se nos fue Panamá. Nadie perdió más que el Caribe colombiano en términos políticos que esta región del país. Para la costa fue una pérdida política enorme, económica, política, pues yo diría que hasta sentimental, porque la única vez que estaba en Panamá, pues la primera vez que fui a Panamá, cuando caminaba por la calle de Panamá, tuve la sensación como rara de que estoy todavía en Colombia. Y después, claro, la segunda reflexión, claro, porque es que esto era Colombia. Y estoy en Colombia y en el Caribe colombiano. Claramente cualquiera de nosotros se siente más en casa en Panamá que por decir algo en Nariño. Bueno, entonces la costa,
La costa fue dividida, después los dos estados soberanos fueron divididos a lo largo del siglo en 8 departamentos, que es lo que tenemos. Entonces, pónganse a pensar las dificultades que hay para coordinar a 8 gobernadores. Y bueno, la división se dio en otros departamentos. Santander fue dividido en Norte Santander y Santander. Huila, Cundinamarca se dividió en Cundinamarca y el Meta. Y el único, y esto es un dato importante, el único departamento que no fue dividido fue Antioquia. Y fue el único que creció, no solo que creció, Antioquia creció. ¿Y por qué creció Antioquia? Porque le dieron todo este territorio que era del Cauca. Porque claro, los antioqueños ya empezaban con una visión, digamos, como pues de una geopolítica antioqueña. Y entonces querían acceso al mar. Y le quitaron un poquitico de tierra, y la excusa fue que le quitaban un poquitico de tierra para crear a Caldas, que casi toda salió de Cauca, y le dieron un pocotón de tierra. Exactamente 11.664 kilómetros cuadrados, que no es cualquier cosa. Bueno, y entonces, en términos de ministerios, ¿cómo es la cosa en el siglo XX? Bogotá, Cundinamarca sigue siendo todavía el que más ministros pone, pero fíjense el ascenso tan enorme de Antioquia. Bueno, el Cauca desaparece, Antioquia 118. Y ahora, como sabemos, en época reciente, o en el siglo XX y en época reciente, el contrapeso político para el centro del país no es el Cauca, sino Antioquia. Las disputas políticas en Colombia tienen siempre, desde los inicios de la República, un componente regional. Y quien le hace contrapeso al centro en este momento es Antioquia. Y pues la costa con 90 ministros, y vamos a verlo en términos de per cápita. Pues Santander le ha ido bien, le fue bien en el siglo XX, pues estaba por encima del promedio, pero Santander tiene una pequeña población, así que no impacta tanto, pero Antioquia, el gran ganador es Antioquia, 128, más que Bogotá, cuando estaba desaparecido en el siglo XIX, encerrado en las montañas. Luego sigue Bogotá, o sea, equilibrado en este sentido, luego el valle y la costa ya mucho más por debajo del promedio nacional. Y ahora vamos a mirar lo de Antioquia por periodos, porque lo de Antioquia, bueno, y si uno mira por presidente, pues Antioquia, 5 presidentes en el siglo XX, pero veamos por periodos, esto es interesante. Estos son los ministros antioqueños. Fíjense en qué periodo, este es el periodo de dominio antioqueño, más o menos hasta Rojas Pinillas. Y luego caída, digamos, en la segunda mitad del siglo XIX, Antioquia pierde peso relativo. Y pierde peso relativo no solo en lo político, pierde peso relativo en lo económico. La industria hoy en día antioqueña es una industria en crisis. Fabricato y Coltejer no son, digamos, hoy en día pues, empresas sin dificultades. Y el PIB per cápita de Antioquia ha tenido un comportamiento, pues la apertura no le ha convenido a Antioquia, porque Antioquia le fue bien cuando el café le iba muy bien y con el modelo proteccionista. Era una industria muy protegida. Cuando se abre la economía nacional, un poquito, que no nos hemos abierto mucho, Antioquia empieza a sentir eso. Y hoy en día Antioquia es uno de los departamentos con índices de pobreza más altos del país, porque fuera del Valle de Aburrá, los índices de pobreza de Antioquia son muy altos. A diferencia, por ejemplo, de Santander, que a Santander le está yendo bien. Bueno, y lo de Santander, entonces, lo de Antioquia también se manifiesta en los ministros, digamos, ministros antioqueños, muchos ministros antioqueños en el siglo XX,
Y aunque Bogotá pasó del 30% en el siglo XIX al 22% en el siglo XX, en Bogotá vamos a ver que en la segunda mitad del siglo XX, a Bogotá, acuérdense del gráfico, cómo aquí toda esta parte la dominó Antioquia. Fíjense que Bogotá no le va mal, mejor dicho, en esta parte. Esta es la época que dominan los antioqueños. ¿Quién era el gran ministro de Hacienda en la primera mitad del siglo, símbolo de ministro de Hacienda colombiano? En la primera mitad del siglo XX, don Esteban Jaramillo, de Abejorral, Antioquia. Entonces, claro, los antioqueños, ¿qué tenían? Tenían la Federación de Cafeteros, iban a Londres, aprendían sobre la tasa de cambio, y aquí teníamos unos ganaderos que estaban vendiendo ganado en la puerta de la finca a personas que no sabían leer y escribir. Entonces, las posibilidades que tenían de ser ministro de Hacienda, bueno, Tomás Surí Salcedo, que fue el último, en 1918, Surí Salcedo era un industrial, digamos, pero no había muchos así. Pero fíjense el cambio que hay en la última parte del siglo. ¿Se acuerdan que habíamos visto que Antioquia venía para atrás? ¿Y quién va para adelante? Bogotá. Y esto es interesante. El ascenso a Bogotá se debe a varios factores. Colombia siempre se habló de que la mayoría de la gente sabe aquí en Barranquilla el nombre, porque aquí, por el parque Tomás Surí Salcedo, pero es un nombre que hay que tenerlo en la mente porque fue el último ministro costeño exactamente hace 100 años. Y el único canciller caribeño en el siglo XX fue Evaristo Sordís durante la dictadura de Sabana Larga. Bueno, pues y ahí está Rafael Núñez. Yo siempre he pensado que Rafael Núñez tenía que ser, y alguna gente, a veces, o en Cartagena, bueno, y aquí en Barranquilla también se sorprenden cuando digo esto, y a veces hasta levantan polla. Tenía que ser un tipo muy inteligente, porque venía de una ciudad decadente como Cartagena, sin ninguna importancia política. Venía de una familia que no era rica, no era terrateniente, no era de la agencia económica, siguen, digamos, fíjense que la ANDI, ¿dónde se creó? En 1944, en Medellín. ¿Quiénes eran los directores de la ANDI? Antioqueños. Y entonces, claro, los nombraban ministros de desarrollo. Ya eso, Antioquia no está, pues la presidencia de la ANDI, para efectos prácticos, queda en Bogotá. Bueno, y esto es por presidentes. Se ve el caso de Antioquia, pues le fue bien cuando el presidente Uribe, en los otros gobiernos no les ha ido tan bien. Bogotá, con una presencia fuerte. ¿Cómo le ha ido al Caribe? Ah, no, esto fue el Caribe. Sí, bueno, así, esto era Antioquia, el Caribe, más o menos, digamos, pues nos ha ido mejor que en el pasado. Nos ha ido mejor que en el pasado, pero pues cuando uno mira por ministerios, a veces, bueno, hemos tenido algunos importantes, pero nunca un ministro de Hacienda. Bueno, entonces ahora entremos a ver cuáles son, pues hemos visto la ausencia nuestra del liderazgo nacional, veamos algunos de los factores estructurales que expliquen eso para terminar con algunas propuestas concretas de las cosas sencillas, digamos, que creo que podemos empezar a hacer y particularmente en esta universidad. Entonces, pues lo primero es que digamos, estos son los círculos viciosos, ¿no? Cuando una región es más débil económicamente, su élite es más débil económicamente. Entonces, hay menos gente preparada, hay menos gente con posibilidades de dedicarse a la política porque, pues, para hacerlo de manera, digamos, pues, sin recursos propios, mucha gente que a veces le ofrecen ciertos cargos en la administración pública y no los acepta porque es costoso y no tienen, pues es costoso desplazarse a Bogotá y no voy a decir detalles, pero aquí en Colombia muchas de las cosas que tienen las empresas están montadas como para subsidiar a quienes viven en Bogotá. Entonces, digamos, piensan que todo el mundo tiene que estar en Bogotá.
Por ejemplo, yo que vivía en Cartagena, en algunos momentos de vida me he perjudicado con traslados a Bogotá. Lo siguiente, el tema del atraso relativo de las zonas rurales del Caribe perjudica la influencia política de la costa. Y aquí hay un autor que quiero mencionar, Mancur Olson, que escribió un libro, La lógica de la acción colectiva. Él dice, cuando hay pocos productores, que es el caso de la industria, ¿quién dominaba la ANDI? Los textileros. ¿Cuántos eran los textileros? 3. Se sentaban en un comité y decían, vamos a pedir un arancel, que eso nos conviene. ¿Cuántos ganaderos hay? Miles de ganaderos, chiquitos, grandes, medianos. ¿Se ponen de acuerdo los ganaderos? No se pueden poner de acuerdo porque es muy complicado. Entonces, ¿quién tenía más poder político? Los industriales. Los ganaderos no tenían. Realmente es un mito del poder político de los ganaderos. Porque la ganadería es una actividad extensiva en tierra, pero no intensiva en capital. Entonces, digamos, una finca puede tener 1000 hectáreas, pero allí no hay una gran inversión. Bueno, entonces, por lo tanto, pues las élites de la región son más. Lo otro, pues estamos dispersos en múltiples centros económicos. Tenemos 8 capitales. Y entonces, digamos, cualquier cosa que uno va a organizar, siempre hay alguien que le pone alguna objeción. Cuando en Antioquia hay una sola capital, un solo gobernador, un grupo empresarial, el anteriormente denominado sindicato antioqueño. Entonces se sienta el gobernador y el sindicato antioqueño y deciden qué es lo que van a hacer. Pongan a los empresarios del Caribe colombiano a conversar. Pongan a los 8 gobernadores a ponerse de acuerdo. Pues, yo tengo la experiencia con Casa Grande Caribe que muchas veces hemos intentado presentarle los resultados de Casa Grande Caribe y nunca se ha podido concretar una fecha porque cuando hay una fecha la cancela. Porque pues sí, de 8 siempre hay alguno que no puede. Eso es para una cosa sencilla, ¿cómo será para algo más complejo donde hay intereses de por medio? Otro factor. Cartagena, que es la segunda ciudad del Caribe colombiano y que debería ser importante en el liderazgo costeño, ese sí es el ejemplo vergonzoso de una crisis de liderazgo. Realmente da vergüenza la crisis de Cartagena. Pues, me duele decirlo, pero Cartagena casi que ya es heroica por lo que resiste de su dirigencia y no por los piratas. O los nuevos piratas, o los nuevos piratas constructores y demás, porque no es posible, y eso tiene que ver también con factores estructurales. Cartagena no tiene una dirigencia fuerte. ¿Por qué? La industria de Cartagena es la más importante de la costa, pero no es propiedad de empresarios de cartageneros. La refinería no es de Cartagena, es de Ecopetrol. Muchas multinacionales, las decisiones las toman en el exterior. Y tienen unos jefes de planta que no les interesa porque por aquí salió tanto líquido y por acá salió tanto líquido y no les interesa su entorno. Pues si les interesara en el entorno, vayan a Pasacaballo para ver cuál es el entorno de Mamonal. O sea, que es una cosita así. Y no han podido tener un impacto positivo ahí. Lo mismo pasa en el sector turístico. Los hoteles no son cadenas nacionales en su inmensa mayoría. La actividad económica pues ha cambiado. Y si uno contrasta el PIB del Caribe colombiano con Antioquia, son más o menos similares. Y cuando en Antioquia decide un gobernador, aquí son 8. Entonces, eso hace una diferencia, creo que yo, grande. Bueno, voy a acelerar, pero voy a poner un ejemplo. Bueno, hay un factor adicional que me parece que es muy importante, sobre todo que es el sector educativo, digamos. La tecnocracia costeña es muy escasa, casi nula. Vayan a planeación nacional,
vayan al Ministerio de Hacienda, muy pocos. Sobre todo, lo importante es tener gente joven empezando la carrera para que vayan ascendiendo. Yo hice un trabajo, evalué con unos colegas hace no mucho, hace un año, el programa de becas del Banco de la República. El Banco de la República entre 1980 y 2016 dio 498 becas para hacer maestría y doctorado en el exterior, que son unas becas magníficas. Al que lo aceptan en Harvard le pagan la matrícula, le pagan el sostenimiento y le pagan todo lo que necesita. Y luego, pues, regresa a trabajar en el Banco de la República por un tiempo. Pues de ese grupo, solo 6 son personas oriundas del Caribe colombiano. Y conozco a los 6 bien. De esos 6 yo soy uno, y 4 los contraté yo. Y el otro, político bogotano, Samuel Moreno. Tendríamos una percepción diferente de los políticos bogotanos. Entonces, ese tema, digamos, pero eso, pues, además de que, digamos, James Robinson, un economista, pues, que ha contribuido mucho a los estudios sobre el papel de las instituciones en el desarrollo económico. James Robinson dice que en Colombia hay un pacto político en donde los políticos del centro y la periferia, donde los políticos de la periferia ayudan a elegir a los políticos del centro y en reciprocidad los políticos del centro los dejan quietos en la periferia, hacer pues, lo que quieran. Bueno, entonces hay una ausencia de vocación de poder en la esfera nacional. Creo que eso lo tenemos que... Voy a entrar a las conclusiones. Bueno, entonces creo que varias de las cosas que tenemos que hacer es que lo evidente, que tenemos que tener una renovación del liderazgo. Necesitamos un liderazgo que tenga una visión diferente del futuro del Caribe colombiano. Y para eso yo creo que se necesita superar un poco esas divisiones localistas entre los departamentos y actuar no de manera esporádica cuando ya se vaya la luz, sino, ojalá nunca se vaya, pero sí de manera sostenida, con argumentos, con estudios, cosa que no sucede. Es necesario profundizar en la democracia, que elijamos buenos gobernantes locales que son los que se convierten en líderes nacionales. Pongo un ejemplo de esto muy cercano a esta universidad, Gustavo Bell, que fue aquí secretario general. Gustavo Bell fue un buen gobernador y se convirtió en un dirigente nacional y una persona respetada en el escenario nacional. Hay que mejorar el capital humano de alto nivel, donde ahí el cuello principal son el manejo de los idiomas, y en eso hay que trabajar, porque eso es lo que permite acceder a las becas. Hay que crear una institucionalidad no burocrática que le permita a la región promover sus intereses, una especie de Pro-Antioquia del Caribe colombiano. Hay que profundizar en la apertura de la economía. A ninguna región le conviene más la apertura de la economía que a esta región. Y sin embargo, ha sido saboteada sistemáticamente, porque el presidente Gaviria redujo los aranceles, pero casi que inmediatamente por la puerta de atrás se fue reversando, vía el proteccionismo no arancelario. Y de acuerdo a un estudio que hizo Jorge García, que está disponible ya en internet, y que lo hizo con algunos técnicos del Banco de la República, el nivel de protección hoy en día es casi similar al que había antes de la apertura. Cosa que es muy peor porque es más fácil bajar los aranceles, pero lo de ahora es muy descentralizado, entonces no se puede sacar un decreto para fácilmente desmontar eso. Bueno, es necesario fortalecer la participación ciudadana en el proceso electoral, porque está demostrado que cuando el voto de opinión se moviliza,
derrotan las maquinarias. Y ese cuento de que no hay votos de opinión en el Caribe colombiano es mentira. Una y otra vez se ha demostrado que sí hay votos de opinión, que cuando hay propuestas que logran entusiasmar al electorado, pues se puede triunfar. Eso me lo enseñó a mí un buen analista político que me mostró en unas elecciones locales. Me dijo, la maquinaria siempre pone este número de votos. Y el voto que es variable es el voto de opinión. Cuando el voto de opinión se moviliza, gana. Cuando el voto de opinión no se moviliza, pierde. Pero el voto de la maquinaria es estático. Y eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y pues tenemos que convertir el peso electoral que tenemos en poder político. No puede ser para nada y con exigencias concretas y de cosas. Y aquí creo que la Universidad del Norte puede poner su granito de arena, y con esto voy a concluir, donde podemos hacer una serie de acciones muy puntuales. Pues lo obvio y lo primero, y que es lo que nos corresponde, es trabajar por el mejoramiento de la calidad académica. Y nos vamos a proponer en los próximos años estar en algunas áreas, ser los primeros en el país en la calidad de los programas nuestros. Se puede hacer, estamos bien rankeados, pero no es suficiente estar en los 10 primeros. Tenemos que estar en los primeros 2 o 3 lugares en algunas áreas que estamos trabajando con los decanos. Quisiera mencionar que vamos a crear un programa de liderazgo con el nombre de Juan José Nieto, el político, que ahora está de moda hablar de Juan José Nieto en estos días, más importante del Caribe colombiano en la primera mitad del siglo XX. Amigo del general Santander y defensor de los intereses de la región. Y ese es un programa, no es para un grupito de estudiantes, es para todos los estudiantes. Porque todo profesional necesita tener habilidades de líder y en todo ciudadano necesita. Una democracia sólida es cuando tenemos muchos lidercitos, no cuando tenemos caudillos. Cuando se depende de los caudillos, los países a veces no terminan tan bien. Cuando hay muchos lidercitos, es que eso es lo que pasa en los países que funcionan bien. Y a eso tenemos que aspirar. Tercero, organizar el Centro de Pensamiento José Ignacio de Pombo, para que los profesionales del Caribe colombiano se formen en el debate de los grandes temas que afectan a la región y al país, y en el estudio de los más importantes pensadores de nuestro tiempo y del pasado. En la tradición anglosajona, la formación académica integral implica el desarrollo de las habilidades de debate público. Y eso hay que hacerlo y todo se aprende, todo se aprende. Necesitamos establecer y hacer un seguimiento, apoyo y orientación para los profesionales que quieran hacer programas de maestría y doctorado en el exterior. Les voy a poner un ejemplo que a mí me parece muy bonito. El Banco de la República acaba de contratar para el grupo de investigación de Cartagena un joven afrocolombiano de Quibdó, que hizo una maestría en la Universidad de Nebraska en Economía. Yo leí la tesis de él, me pareció muy buena, y está ahí recientemente integrado al grupo de investigación. Y yo le pregunté, cuando yo fui uno de los que lo entrevistó, ¿y tú cómo aprendiste tu inglés? Y me dijo, el programa Martin Luther King, cuando fue a Quibdó, vieron que no sabíamos inglés y nos mandaron un software. Y nosotros estudiamos inglés con el software de lunes a viernes. Y el sábado nos mandaban un profesor de Medellín para que nos diera clase. Entonces, una vez aprendió inglés, aplicó un programa Fulbright y le dieron una beca para Nebraska y hizo esa maestría. O sea, sí, ¿cuánto vale un software de idioma? Nada, fue una inversión estratégica, romper un cuello de botella. Necesitamos establecer la iniciativa Casa Grande Caribe para que sea un espacio permanente de diálogo sobre los grandes problemas de la región y de sus soluciones,
donde participen dirigentes empresariales, profesionales destacados, intelectuales públicos, comunicadores, líderes políticos y académicos. ¿Qué es el capital social? Tenemos un déficit de capital social. Capital social es que la gente se siente a conversar y de esa conversación surja el deseo de hacer cosas juntos. Y hay un estudio que hizo, siempre se me olvida el nombre, John Sudarsky, sobre el capital social de las ciudades colombianas. ¿Cuál le dio de último? Cartagena. No me sorprende. Coincide con lo que estamos viendo. No hay espacio donde se esté sentando la gente a compartir, a dialogar, porque pues, todo el mundo tira para su lado. Y termino señalando que cuando algunas provincias de lo que es Colombia empezaron a pensar en la posibilidad de independizarse de España, fue Cartagena la que definió el derrotero. Y el 11 de noviembre de 1811 declaró con decisión su independencia absoluta de España. Defendió esa independencia con valor incomparable y resistió en 1815 durante 105 días el sitio de las tropas españolas al mando de Morillo. La batalla de Cartagena es la más gloriosa página de nuestra historia nacional. Los habitantes del Caribe debemos proponernos, con el mismo espíritu de valor, amor por la patria y convicción en el progreso de los pueblos que tuvieron esos costeños que defendieron nuestra independencia, a avanzar en la construcción de una visión compartida que permita que en esta región mejore la calidad de vida de todos sus habitantes y se consolide la democracia para bien de Colombia. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con decisión y persistencia y con los mecanismos que nos ofrece la democracia. Los invito a que empecemos a construir unidos este sueño para contribuir al bienestar de todos los costeños y en particular de los más vulnerables. Y que nunca abandonemos los valores que están plasmados en nuestro himno, escrito por la poeta barranquillera Meina del Mar, abro comillas. Frente al mar que meció nuestra cuna, el Caribe de mágica luz, una hermosa divisa proclama. Alegría, verdad, rectitud, cierro comillas. Muchas gracias. Con esta invitación a no olvidar y tener muy presente una de las estrofas de nuestro himno, finaliza la conferencia de nuestro rector. Y para acoger este final tan simbólico, los invito a ponerse de pie y entonar nuestro himno de la Universidad del Norte. Nuestra cuna, el Caribe de mágica luz, una hermosa divisa proclama, alegría, verdad, rectitud, la levanta en sus manos abiertas, esta casa que enseña a triunfar, la repiten sus hijos cantando, rectitud, alegría, verdad. Como nave que salva en el alma y no teme afrontar la tormenta, vamos juntos con alma sedienta de armonía, decoro y saber. Y al llegar a la meta esperada, jubilosos allí entenderemos que la frente signada tenemos con la lumbre del amanecer. Pueden sentarse e invitamos a continuación al doctor Antonio Celia, presidente de Promigas, y a Mauricio Rodríguez, ex embajador y periodista, quienes nos van a acompañar en el conversatorio.
Las preguntas, ¿sí? 1, 2. Las preguntas que hemos recibido a través de redes sociales las vamos a estar compartiendo en este momento en el conversatorio. Y para dar inicio, entonces, Mauricio Rodríguez nos comparte y empieza la conversación. Muy buenos días. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento a la Universidad del Norte, al rector Meisel, por esta invitación a compartir con ustedes algunas ideas sobre liderazgo. Mi nombre es Mauricio Rodríguez Múnera, soy profesor de liderazgo de la Universidad de los Andes y de la Universidad Externado de Colombia. Dirijo y conduzco el programa radial Líderes RCN, que entrevista a líderes todas las noches de lunes a viernes. He escrito varios libros sobre liderazgo y centenares de artículos sobre liderazgo, y me imagino que esa es la razón por la que me invitaron. Y quiero manifestar mi complacencia por estar acá con ustedes tratando este tema tan importante, porque tengo una admiración especial por la calidad académica de la Universidad del Norte. Yo fui rector del CESA hace 10 años y vine acá a aprender de ustedes, porque ustedes en varias disciplinas, en varios ámbitos académicos son líderes, y los bogotanos como yo tenemos muchas cosas que aprender de ustedes. Y desde esa época no regresaba y por lo tanto me siento muy contento y muy satisfecho de poder compartir con ustedes algunas ideas, y sobre todo de escuchar a el doctor Antonio Celia, uno de los grandes líderes de nuestro país, y al profesor Meisel, ahondar en esta investigación. Quiero felicitar al doctor Meisel por esta investigación llena de información muy curiosa, muy estimulante, muy interesante. A mí me suscitó muchas preguntas, y a medida que iba formulando mentalmente varias de las respuestas, pensando que podía aportar algo en este conversatorio, llegué a la triste conclusión al leer la parte final del documento que poco tengo que adicionar, porque usted lo dijo todo, y las recomendaciones y las conclusiones y las sugerencias son realmente muy buenas. Pero bueno, escuchemos al doctor Celia y al doctor Meisel. Voy a hacer las veces de moderador y de vez en cuando meto la cucharada cuando crea que puedo agregar algo. Doctor Antonio, de la investigación del doctor Meisel, ¿qué fue lo que más le llamó la atención en el diagnóstico y en las recomendaciones? ¿En qué haría usted énfasis? Bueno, primero gracias por la invitación y al rector por esa investigación tan certera y tan necesaria para poder argumentar en la región Caribe todo lo que tenemos que decir con apoyo en documentos y en pruebas. Yo comparto gran parte de lo que Adolfo menciona. Este es un tema de discusión permanente, como comprenderá Mauricio, en las tertulias nuestras, en nuestros encuentros y demás. Pero yo creo que hay que, digamos, yo mencionaría dos temas centrales, aparte de todo lo que Adolfo ya nos mostró y el recorrido que hizo por todas sus investigaciones. Uno, el modelo económico, y dos, la descentralización. Yo creo que hay una diferencia notable en ambos casos. Me explico. En general, si uno toma un mapa del mundo, va a encontrar y pone en color verde las zonas más desarrolladas y en color rojo las zonas menos desarrolladas, va a encontrar que en la gran mayoría del planeta los litorales se desarrollan primero. Es decir, tú encontrarías en color verde los litorales. En todos los modelos económicos abiertos eso pasa, y casi que en todos los modelos políticos eso sucede, excepto con circunstancias particulares. Yo creo que históricamente Colombia ha sido un país cerrado durante mucho tiempo y todavía lo somos más. Las cifras de Adolfo de los aranceles son patéticas. Somos mucho más cerrados de lo que creemos. Hoy en día Colombia exporta el 15% de su PIB, que es exactamente igual lo que exportábamos antes de la apertura de los 90. Eso es muy malo. Vale recordar la frase del doctor López Miquelsen: somos el Tíbet de América Latina, estamos encerrados, enclaustrados. Entonces yo creo que eso ha sido una determinante
que explica el rezago y la pobreza de la costa. Porque tú te tienes que preguntar por qué estamos rezagados, por qué estamos atrasados. Entonces, por falta de presencia en las decisiones de la región, del país, sí. Pero a su vez, ¿qué explica ese rezago? El modelo económico en gran parte, ¿verdad? Y ese es, y tú lo dices, Adolfo, muy claramente, una de las banderas importantes que no siempre está presente en la discusión y en la agenda de la región. Yo no he visto a los políticos locales, y después hablamos de eso, que este tema ocupe la discusión central en el Congreso de la República. Y se pregunta uno qué hubiera pasado si hubiéramos aprendido la lección que todavía no hemos aprendido. Colombia no ha aprendido, Adolfo y Mauricio, y amigos asistentes y amigas, la lección de depender de un solo producto. Eso genera problemas, no solo enfermedad holandesa, sino que evita que construyas tejido industrial y tejido comercial de forma que tenga más impacto en el desarrollo. Dependimos del oro, dependimos del tabaco, parcialmente en alguna época, dependimos del café y dependimos del petróleo. Entonces, eso atenta contra el desarrollo de los litorales, como debe ser. Termino aquí con los litorales para hacer una pequeña coda con relación al modelo, al modelo de descentralización. A partir del 91, queramos o no, el país cambió. Y quizás la presencia de personas de la región en el gabinete no es tan importante como los gobiernos locales. Sí sigue siendo importante bajo la premisa, y esta es la premisa que subyace en toda la discusión, que los ministros de la región allegan más. Se le fue la pila. Pero ahora, con la descentralización, la historia cambia un poco. Sigue siendo eso importante, pero cobra mucho más importancia el que se administre correctamente la plata del Sistema General de Participaciones. Entonces, yo creo que con ese par de comentarios que tienen que servir para construir hacia futuro una agenda y una exigencia en materia de gobiernos locales adecuados, yo creo que con eso se completa, en mi opinión, una agenda muy detallada del Caribe frente al centro del país. ¿Quiere comentar, doctor Meisel, las observaciones del doctor Antonio o le formuló una pregunta? No, mejor una pregunta, estoy de acuerdo con todo. Eso quiere decir que estamos de acuerdo. Estamos de Hombre, acuerdo, eso sí. me complace. Estar de acuerdo contigo es importante. En su investigación hay un fragmento que me interesa mucho, que quisiera profundizar porque a duras penas lo mencionó en su exposición, que es el tema de los estereotipos y de la discriminación contra el costeño, contra el habitante del Caribe y el peso que tiene. Personalmente creo yo que es un factor clave y hay que diseñar un plan de acción concreto, específico, para cambiar esa idea que existe en el imaginario colectivo nacional. Sí, bueno, voy a ser anecdótico, ¿no? Ya uno puede a veces ilustrar la cosa con algún cuento. Cuando yo entré en la Universidad de los Andes, estudiar economía, a los estudiantes costeños había un profesor que nos hacía un bullying terrible, una cosa vergonzosa que hoy en día, digo yo, esto, digamos, casos históricos de bullying, digamos. Claro que con el tiempo, pues, ese profesor nunca más se oyó hablar de él, así que no tenía, pues, pero había una cantidad de cosas terribles que se decían y parte de esos estereotipos yo he tratado de combatir con mis trabajos. Por ejemplo, escuché decir esto a un destacado historiador colombiano. No hay historia empresarial del Caribe porque los costeños no guardan papeles. Hoy en día, bueno, y yo de las cosas que he hecho investigación es estudiar historia empresarial y hoy en día algunos de los mejores archivos empresariales de este país está claro que están en el Caribe colombiano. Por ejemplo, el archivo de la familia pues de Rafael del Castillo y compañía, descendientes de algunos de los Castillo y Rada.
Es un archivo contable que le donaron al Banco de la República que va entre 1861 y 1960 y está completo. Y historiadoras como María Teresa Ripoll han hecho trabajos maravillosos sobre ese archivo. Y muchos más archivos que hemos ido hoy identificando. Entonces, digamos, yo creo que eso se logra con trabajos académicos en parte también con una presencia. Cuando yo entré al Banco de la República, todos los mensajeros se burlaban de mi acento, que nunca habían visto un economista costeño. Entonces yo digo, pues de pronto se siguen burlando de mí, pero ya no lo hacen por lo menos de frente, porque ya burlarse de un codirector es más complicado. En esta tarea, Como el en cuento esta de- tarea de cambiar ese estereotipo, de destruir ese mito que hay detrás de una cantidad de leyendas sobre lo que es y no es un costeño, un habitante de la costa Caribe, los medios de comunicación juegan un papel muy importante. No lo menciona usted en su investigación o lo menciona muy tangencialmente, pero yo creo que hay ahí una gran oportunidad. Lo digo como periodista que he sido durante muchos años en radio, en televisión y en la prensa escrita. Creo que es fundamental que los comunicadores seamos aliados de contar la verdadera naturaleza, la verdadera personalidad del Caribe. Y en eso a mí me sorprende a veces en televisión, por ejemplo, no solo contra los costeños, contra los afros, por ejemplo. Permanentemente ve uno cosas pues, de mal gusto, contra cualquier minoría. Esto es una cosa que le pasa a cualquier minoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya oigo cosas contra los venezolanos, mitos, ¿no? O sea, como se oían en el pasado, por ejemplo, de los judíos. Entonces ahora muchas cosas malas que suceden son los venezolanos, sin ninguna evidencia. Entonces, sí, eso se combate, incluso pues refutando las manifestaciones de eso y como tú bien dices, los medios de comunicación pues pueden ser un aliado importante. Doctor Antonio, usted menciona la importancia, la trascendencia del poder económico precisamente para darle a la región Caribe el protagonismo que merece. Hay necesidad de fortalecer ese protagonismo económico, se hace mediante la apertura, por supuesto, pero también se hace estimulando el emprendimiento. El doctor Meisel nos acaba de contar que van a crear una cátedra transversal de liderazgo, cosa que me parece una sabia decisión. Eso fue precisamente lo que hice yo en la Universidad de los Andes cuando regresé de Londres hace 4 o 5 años y a lo que me dedico con gran éxito. No por mí, sino porque la idea es muy buena, así de sencillo. Yo soy simplemente un instrumento, una herramienta. En materia de emprendimiento, usted que es uno de los grandes emprendedores del país y usted que es miembro de las directivas de la universidad, ¿qué cree que se puede y se debe hacer distinto o adicional para fortalecer ese emprendimiento que se convierta en una fuerza productora de riqueza económica? Bueno, yo digamos, retomo el tema, Mauricio, del modelo económico porque creo que hay que insistir muchísimo en eso. Sin embargo, pasa, y esto es contrario a nuestros intereses, que la globalización está pasando por un mal momento por cuenta de un señor Trump. Y yo creo que eso es lamentable. Yo siento vientos proteccionistas que le harían mucho daño a los litorales, especialmente al litoral Caribe. Y simplemente como para reafirmar mi convicción con números, Colombia en el Foro Económico Mundial ocupa el puesto 122 en importaciones sobre PIB y 124 en exportaciones sobre PIB. Es decir, estando en la esquina de dos océanos, es lamentable que nuestro comercio internacional sea tan lánguido. Y como lo dijo Adolfo, nada le convendría más a esta región que tener un modelo que propicie el comercio internacional de forma más activa. Emprendimiento. Yo en eso, Mauricio, tengo una aproximación un poquito distinta a lo normal. Haría siempre una recomendación a los jóvenes que emprenden. No tengan miedo a equivocarse. No le tengan miedo al error. Esto lo digo porque preparando un discurso para los graduandos del ICESI hace varios años, le pregunté a mis hijos que qué querían que les dijera a los muchachos de su generación y me dijeron eso.
No le tengan miedo al error, no le tengan miedo al fracaso. Efectivamente, tú sabes mejor que nadie, gran parte de los éxitos empresariales se han construido a punta de golpes, de raspones y de trancazos. Pero dicho eso, yo creo que lo más importante, en mi opinión, en la educación son dos cosas. Uno, descubrir las vocaciones tempranamente. A veces oigo amigos empresarios que dicen, tenemos demasiados poetas y pocos técnicos. ¿Eso qué tiene que ver? Lo clave es descubrir la vocación, bajo la premisa esencial de que la felicidad consiste en hacer lo que a uno le gusta. El punto clave es que nosotros ayudemos a los jóvenes a descubrir qué les gusta. Y eso pasa, Mauricio y Adolfo, necesariamente por tener profesores de altísima calidad en todas las materias, que haga que las diferentes materias, la matemática, las humanidades y el emprendimiento, sean atractivos y que cada cual, en la libertad que da la educación, en esa poderosa herramienta que es la educación, que da la libertad, escojas. Es lo que yo creo que hay que hacer, más que hacer un dirigismo educacional. Yo creo que es muy difícil eso. Entonces creo que la apuesta tiene que ver con descubrir tempranamente las vocaciones y siempre, y aquí hay un déficit muy grande, no solo en la región, por un estudio que hicimos hace poco, sino en el país, tener pensamiento crítico, no tragar entero, cuestionar, preguntar para llegar a juicios correctos. Eso es esencial. Si eres emprendedor, si eres profesor, si eres ciudadano, más aún, el pensamiento crítico impide que te comas el cuento de todo lo que te dicen y que elijas mejor. Yo creo entonces que la orientación de la educación debe tener esos perfiles. Gracias, doctor Antonio. Me llega una buena pregunta del público de Oriana Lewis y la voy a reformular un poco para el doctor Adolfo Meisel, manteniendo la esencia, la naturaleza de la pregunta. Supongamos, doctor Adolfo, que llega un costeño a la presidencia de Colombia. Concretamente, ¿qué podría hacer, qué debería hacer para favorecer la región Caribe? Deme ejemplo de 2, 3 decisiones trascendentales, estructurales para impulsar la región. Yo pongo dos ejemplos. Prioridad número 1, erradicar la pobreza extrema en Colombia. Ninguna región sufre más por el problema de la pobreza. Entonces, nosotros tenemos que ser, además de la apertura, ser abandonados de la lucha contra la pobreza. Aritmética. Si tenemos 35, 40% de los pobres, como 35% de los pobres, de acuerdo a la diferencia. Entonces, si eso se reparte bien, como debe ser, pues nos tocaría el 35% de los recursos. Pero lo que pasa es que no nos llega el 35% porque les ponen siempre alguna cosa, ¿no? Pero debería ser una política seria. Eso sería lo primero. Lo segundo, pienso yo que habría que hacer es darle oportunidad a jóvenes profesionales para empezar a ingresar a casi que más importante que tener un ministro, es mejor tener 10 muchachos en el Ministerio de Hacienda. Alguien con mucho conocimiento de cómo funciona el Estado colombiano decía, lo que hace el ministro de Hacienda es defender lo que hace el director de presupuesto, que es el que asigna y después tiene que salir el ministro de Hacienda el comunicador. Entonces, digamos, esos puestos son claves. Un compañero mío de la universidad en Illinois fue director de presupuesto y apenas salió, lo nombraron el último gobernador nombrado del Meta, porque pues todo el mundo estaba feliz. Al Meta me decían, nunca le han dado un peso. Y entonces él solucionó todos los problemas del Meta, que dentro del gran orden nacional no era nada. Entonces, yo diría que esas dos cosas, darle combatir la pobreza y segundo, darle oportunidad a gente joven. Muy bien. Doctor Antonio, usted ha sido muy exitoso, particularmente exitoso como presidente de Promigas, conquistando al gobierno nacional, conquistando a los medios de comunicación nacional, al mundo financiero nacional. Usted nada como pez en el agua en Bogotá. Y con todo respeto con frío y cariño, con todo respeto y cariño, no sucede
eso con tanta frecuencia? No solamente a las personas que vienen de la costa, sino que vienen de otras regiones del país, que llegan a Bogotá, que es una cultura muy distinta, no somos fáciles de entender los bogotanos, y se vuelven tímidos, se vuelven inseguros y no aprovechan al máximo. Usted, sin embargo, tuvo esa habilidad, la desarrolló, la nutrió. ¿Por qué no comparte con nosotros su experiencia de lo que uno debe hacer y no debe hacer para lograr esa interlocución de tan alto nivel y con tanta efectividad como la logró usted, repito, con el gobierno nacional, con los medios de comunicación, con los mercados financieros? Esa es una pregunta difícil. A mí nunca me han preguntado eso, ¿sabes? Y la verdad es que no me había puesto a pensar y me has puesto a pensar. Mauricio, yo te diría que yo he sido el mismo aquí y allá. Lo que yo creo es que en los círculos en que yo me he movido, en Bogotá y en Medellín y en Cali, son círculos en que se valora el conocimiento y el buen trato. Me explico, yo creo que he sido parte del grupo que convenció al gobierno nacional de que la masificación del gas natural en Colombia, que empezó por la costa Caribe, donde fuimos pioneros, valía la pena. Y mi experiencia ahí y la enseñanza que me deja es que las discusiones que yo di siempre fueron discusiones argumentadas, siempre fueron discusiones probadas. Nunca me he sentido menos que nadie ni más que nadie. El otro día, y esto es un tema que vale la pena mencionarlo, tenía un conversatorio con Juan Gosaín sobre lo que significa ser Caribe, tema que es central en nuestra conversación, y tiene una serie de características ser Caribe, pero nosotros los Caribes somos distintos a los del interior, no somos ni mejores ni peores, porque tiende a haber como un reducto de personas que creen que el ser Caribe o es ser superior o por el contrario sienten que el estereotipo con el que llega a Bogotá los disminuye. Yo creo que no, yo creo que uno tiene que valorar lo que es. Ser auténtico. Ser auténtico, no tratar de mimetizarse y de ser lo que no es, cambiar de actitud y de posición para que el grupo lo acepte. No, yo creo que eso sí es un síndrome psicológico inevitable, digamos, el querer ser aceptado, pero querer ser aceptado pasa por ser auténtico, ser genuino, ser sincero, respetar. Y creo yo que se aprecia ante todo en los círculos en que me muevo, repito, el conocimiento que uno tiene del tema. Yo, como te decía, y es uno de los logros más significativos y que yo valoro mucho, es que nosotros, las compañías nuestras de Promigas, fueron capaces de convencer durante 20 años al resto del país, a los reguladores, a los ministros y al gobierno nacional de la importancia de masificar el gas natural. No con alaracas, no con gritos, con argumentos, con cifras, con razones, y yo creo que eso funciona. Otra cosa que para mí es supremamente importante en las relaciones y en el liderazgo, Mauricio, la empatía. Esa vieja noción filosófica de la empatía, de ponerte en el lugar del otro, tratar de entender al otro, creo que ayuda. Y entonces tú en el fondo lo que tienes es que unos principios que son universales: ser buena persona, ser decente, darle valor al conocimiento. Yo soy un curioso infinito, por eso me retiro de Promigas para seguir aprendiendo, porque ya esos son valores universales que son como un pegante poderoso que une a gente de Katmandú, de Bogotá, de Barranquilla y de Cali. Eso es lo que los une, unos principios y unas creencias iguales. O sea, yo tengo afinidad con la gente del Caribe que piensa como yo, y tengo esa misma afinidad y esa empatía con gente de Bogotá que compartimos afinidad. Yo creo que ahí está el secreto. Ahí tiene, señor rector, a su primer y mejor profesor de liderazgo en esta nueva cátedra que va a crear. Bienvenido, doctor Celia. Acepto irrevocablemente, pero después de un año. Acuérdate que yo me voy un año y vuelvo. Y por Skype también. Por Skype, no, eso sí no es lo mío. Yo con la tecnología soy malísimo. Una inquietud, otra inquietud, señor rector.
Afirmó usted su exposición con toda la razón. Comparto plenamente ese concepto, que el liderazgo de Colombia y de la región Caribe no puede quedar en pocas manos, que ese liderazgo caudillista, mesiánico, unipersonal, está mandado a recoger en Colombia y en el mundo entero. Cuando uno ve la evidencia del progreso de las naciones más avanzadas, se da cuenta que es el liderazgo colectivo el que hace que las naciones avancen, que todos y cada uno de sus ciudadanos mejoren en sus habilidades, en sus destrezas, en sus principios, en sus valores, es decir, que desarrollen su liderazgo. Y usted ha creado o está en el proceso de crear la cátedra de liderazgo transversal en la universidad, y eso va a beneficiar a miles de estudiantes que atienden esta prestigiosa universidad. Pero ¿qué hacemos con los otros 10 millones de habitantes de la región Caribe que no van a tener acceso a la Universidad del Norte? ¿Cómo les vamos a llegar a ellos? ¿A través de Skype, con una universidad virtual? ¿A través de programas masivos, usando los medios de comunicación regionales? ¿Cómo hacemos para educar, para estimular, para enseñar liderazgo al ciudadano del común en la región Caribe? Pues no sé la respuesta, pero sí es una cosa que me interesa que la trabajemos. Pues de las cosas, de las prioridades que yo he establecido, de un plan de trabajo que estamos cocinando con los decanos y con los directivos de esta universidad, es que la universidad tiene que salir de la Torre de Marfil y tenemos que volcarnos sobre nuestro entorno, y que el fin último del conocimiento no es solamente el conocimiento, pues no debe ser exclusivamente el conocimiento por el conocimiento, sino debe estar al servicio de la gente. Entonces, yo creo que tenemos que salirnos y podemos hacerlo. Digamos, esta universidad tiene un liderazgo que es regional, es un referente. Esta es una universidad regional. El 68% de los estudiantes son del Atlántico, pero prácticamente el resto son de todos los otros 7 departamentos del Caribe colombiano. Queremos que sea una universidad nacional, en el sentido que venga gente de todo el país. Eso nos enriquece, que venga gente de todo el país y pues el día que eso pase, porque… ¿Y del exterior? no, del exterior tenemos muchos. En este semestre yo recibí que 144 estudiantes. Profesores también. Sí, la movilidad. La movilidad es fundamental y hay mucha movilidad, pero la tenemos que fortalecer también. Pero contribuyendo a los debates públicos. Y eso yo creo que es lo que estamos haciendo, lo que estoy pensando con crear un centro de pensamiento que ponga a la región a discutir los grandes temas. Entonces, podemos hacer un día un seminario sobre el tema del proteccionismo en Colombia. Vemos que están los estudios y el Banco de la República va a publicar un libro que todavía no ha publicado. Lo lanzamos aquí. El Banco de la República estaría encantado, digamos, el doctor Juan José Echavarría, que venir aquí y debatirlo. De hecho, con Juan José Echavarría hemos acordado que todos los años en esta universidad y conjuntamente con los Andes vamos a hacer un gran seminario de economía. El tema del año entrante va a ser educación, pues la parte económica de educación, y haremos un día aquí y otro día en la sede de los Andes en Cartagena. Y ahí estamos pues con el decano de economía definiendo. Entonces podemos hacer permear vía los debates, vía las publicaciones. Ahí hay un inmenso papel para desarrollar, pero pues no lo tengo claro. Esto es una cosa que tenemos que construir. O sea, que yo meto base en la conversación. O sea, yo creo que yo tengo la buena costumbre de conversar con gente muy joven. Aparte que tengo 4 hijos de los cuales aprendo permanentemente, aprendo oyéndolos, aprendo discutiendo. Todos los muchachos jóvenes, casi todos los muchachos jóvenes que entran a Promigas pasan por la oficina simplemente para hablar con ellos. Y la única pregunta que les hago es: ¿qué te gusta hacer? No es fácil encontrar respuestas. Yo mismo me pongo a pensar, Adolfo, nosotros nos graduamos, no hablemos de hace cuántos años, pero cuando uno sale de 17 años del colegio, realmente sabe poquísimo, casi nada.
Yo en el fondo estoy volviendo a hacer eso, porque yo también soy uno inútil. Uno cuando está de presidente de una compañía como esta le hacen todo, le hacen absolutamente todo. Entonces yo soy muy poco funcional, tengo que recuperar toda esa funcionalidad, pero es lo mismo que sucede cuando un joven de 17 años sale. Saben poco. Entonces yo trato de decirles, de inducirlos a que ellos mismos encuentren el camino que les gusta. Ojo con una cosa también, los jóvenes de hoy, ustedes tienen un enorme privilegio, pueden estudiar lo que quieran. Si a Adolfo Mason se le hubiera ocurrido ser chef, te aseguro que el viejo Mason le hubiera dado un patatús. O sea, no, de verdad, eran épocas distintas donde las correcciones políticas eran diferentes. Pero sí creo que ayuda Hubiera sido mucho. un fracaso, además. Tú. Claro. Se comía toda la comida. No, pero sabes que yo creo que haciendo el juego de hablar y convencer, de participar en foros, de que los profesores saquen el conocimiento, de que cuando un muchacho joven se da cuenta de que es capaz de convencer con la palabra, que es la herramienta más poderosa que tenemos. A mí no me gusta de paso el PowerPoint, yo trato de que me convenzan con la... No, yo no uso PowerPoint, Mauricio, me produce, no sé. Entonces, convénceme con la palabra. Cuando un muchacho se da cuenta que puede convencer con la palabra, ya se le abre una puerta importante hacia lo que puede ser un liderazgo. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Muchas gracias al doctor Celia y al señor rector, y felicitaciones, doctor Meisel, por esta investigación. Y a ustedes muchas gracias por su presencia. Un aplauso para ellos. Muchas gracias, Mauricio.